Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo y continuando con la idea del club de lectura que inicié, pues del libro que llamo hasta el momento, que es tarde para el hombre de William Ospina, continuamos con el capítulo 2 que titula Las trampas del progreso. Y dice así: es fama que cuando Sigmund Freud se enteró de que sus libros habían sido quemados por los nazis, exclamó: ¿cuánto ha avanzado el mundo? En la Edad Media me habrían quemado a mí. En realidad el mundo no había avanzado. Millones de hombres entraban en los hornos del fascismo para convertirse en cenizas y muchos otros iban siendo cambiados en escombros de humanidad por las prácticas de humillación y degradación de aquella ideología tan singularmente moderna. Las palabras de Freud quedarían como una gran ironía sobre su época, y el mundo saldría de los infiernos de la Segunda Guerra Mundial, a tratar de purificarse de los males por el camino de encarnarlos en unos cuantos abominables demonios. El siglo XIX, buen hijo del Renacimiento, de la Ilustración y de los otros racionalismos, había erigido al progreso en el gran dogma de los tiempos modernos. Si algo no admitía réplica ni duda, era la evidencia de que el mundo progresaba. La servidumbre era mejor que la esclavitud, el trabajo asalariado mejor que la servidumbre, y al fondo de esas menguantes penurias se insinuaba el paraíso de la sociedad fraternal, último peldaño de un progreso que nos había arrancado de la condición animal para exaltarnos en la especie superior, administradora, como los marmorarios egipcios, de los dones del cielo, de la tierra y del Nilo. Los humanos éramos las criaturas superiores de la naturaleza, y ya liberados por la razón podíamos sentirnos, como había dicho Hamlet, semejantes a los ángeles y comparables a los dioses. Es verdad que parecía haber una contradicción entre el carácter incesante de ese progreso en el pasado y la expectativa de un desenlace feliz que lo haría finalmente innecesario, una vez alcanzada la sociedad ideal hacia dónde progresar. Pero la felicidad no es objeto de crítica, quedaría aún demasiada desdicha en el mundo y todas esas preguntas podrían quedar para después. La idea del progreso fue la luz del siglo XIX. En ella creyeron los necios y los sabios. Hegel era su portaestandarte. Los cañones de la Revolución Francesa habían sido sus clarines. La técnica de profundizarla, la industria de hacerla evidente para todos. ¿Quién podría negar que nunca se habían descubierto tantas cosas, se habrían inventado tantas, se había cambiado tanto el mundo? Por supuesto que la idea no era nueva. No hay ideología que no se haya postulado en la historia como la gran conquista que supera y abruma todo lo anterior. El cristianismo había superado la impiedad de los cultos paganos y de nada valieron las solitarias objeciones de Juliano de Apóstata. El sueño gibelino del gran imperio superaba las dispersiones y las estrecheces aldeanas de la Edad Media. El aristotelismo de Tomás de Aquino superaba el espiritualismo de Agustín. La edad de los descubrimientos había ensanchado el horizonte del hombre y el hallazgo de América había completado la nueva idea del mundo. Incluso, la conquista de América había sido el ámbito perfecto para que la civilización occidental confirmara su sensación, no solo de que existía el progreso, sino de que ella era su impulsora y su guía. Progreso y desarrollo era lo que traían los pueblos civilizados a los salvajes buenos y malos de las nuevas tierras de Dios. La historia, pues, había alimentado aquellas certezas, y el siglo XVIII acabó de afirmarlas. Por ello, no deja de sonar extraño que en sus torbellinos de luz se alzaran a veces ciertas nubes oscuras. Contrasta con el optimismo de la Ilustración aquella frase de Voltaire: dejaremos al mundo tan malvado y estúpido como lo encontramos al llegar. Contrasta también el espíritu de Swedenborg, quien después de haber sido cultor de las ciencias, instrumento del progreso y de sus guerras, derivó hacia la interporalidad del misticismo y hacia la compleja postulación de una ética universal. Pero esas lucideces y reticencias no podían contener el ímpetu de los tiempos, y la llegada de la revolución industrial instaló definitivamente al progreso en uno de los tronos más firmes de la era moderna. Hasta románticos como Víctor Hugo creyeron en él y lo exaltaron. Todo el que había sufrido alguna ofensa de la tradición podía encontrar en el progreso su vindicación y su venganza.
todo iba a cambiar. Nada, por fortuna, sería como antes. Fue Rimbaud quien dijo, hay que ser absolutamente moderno. Es muy posible que creyera que que su poesía era realmente ese manifiesto de la modernidad, ese progreso que dejaba atrás las bailes normites scribis, que traducen, estallan las viejas enormidades de los clásicos. Pero pensar que hay progreso en el arte, en la música, en la poesía, es simplemente uno de los errores más extendidos y más dañinos de la crítica. De veras se cree a veces que a una obra de arte se le puede rechazar por no ser moderna como otros piensan que se le puede rechazar por serlo. Pero estas actitudes desplazan la discusión estética a un terreno demasiado irreal. Lo que hace valiosa una obra no es su actualidad, sino su interporalidad, su capacidad de tener sentido para gentes de muchas culturas y de muchas épocas distintas. Si alguien escribiera hoy como Homero, como Dante, tendría que ser aceptado y apreciado, ya que el valor estético de una obra corresponde a su verdad interna, a su coherencia orgánica, y no se debe a ninguna condición exterior. Bien dijo Borges que los decorados voluntariamente modernos de los poemas de Apollinaire ya nos parecen anticuados, y en cambio las vislumbres y los sentimientos de Rilke, hombre que nunca se propuso ser moderno, siguen pareciéndonos actuales, es decir, eternos. No hay progreso en el arte. Los dibujos de Picasso no son superiores ni más avanzados que los que hizo en las paredes el huésped de Altamira. Molière no es superior a Sófocles, ni Robin a Fidias. Cada obra de arte propone su propio ideal, establece su propio nivel de excelencia y no refuta ni supera otras obras. Ello no solo es razonable, sino justo. Sugerir que los humanos del siglo XX percibimos mejor la belleza del mundo, captamos mejor su extrañeza y lo celebramos necesariamente mejor que los humanos de otras épocas es casi como postular que las rosas de Nueva York son mejores que las rosas de Persépolis. Es postular una discriminación cósmica, una suerte de creciente beatitud a expensas del pasado. La teoría de la evolución es una de las causas de esta idea. Es su formulación corriente. La evolución se plantea como un proceso incesante de depuración y superación de estados previos de la materia y de la naturaleza. A pesar de que todos sabemos que el pueblo monumental de los dinosaurios fue borrado en poco tiempo de la faz de la Tierra, todavía se habla de la supervivencia del más fuerte en la lucha por la vida. Pero lo que la teoría puede sugerir es que todos esos estados previos de la naturaleza y de la vida son algo así como tanteos fallidos de la búsqueda de esa perfección que hoy la especie humana cree encarnar. Lo cierto es que durante siglos nuestras religiones y nuestras filosofías jugaron al juego de que éramos una suerte de viajeros astrales de escala en el planeta. A diferencia de las piedras teníamos sentidos, a diferencia de las plantas teníamos movimiento autónomo, a diferencia de las bestias teníamos inteligencia, lenguaje, a diferencia de las tribus salvajes evidentemente animales teníamos alma. Todo nuestro esfuerzo consistió durante siglos en diferenciarnos del mundo y eso nos permitió obrar como mágicos extranjeros, harto distantes de los simios a quienes tanto nos parecíamos, bastante afines a los ángeles, que en bien poco se nos parecen. Por eso, cuando empezamos a aceptar que pertenecíamos a la Tierra, la principal preocupación de parecer haber sido la de explicar por qué éramos distintos y mejores, y la evolución surgió como la fórmula perfecta para, aceptando nuestros orígenes, confirmar nuestra supremacía. Toda diferencia suponía una superioridad a favor de lo humano. La hormiga podía ser más laboriosa y más previsora que el hombre, pero el hombre era superior porque era más fuerte y más grande. El elefante podría ser más fuerte y más grande, pero el hombre era superior por cualquier razón oportuna, inteligencia, ingenio, astucia, tal vez incluso por ser más laborioso y más previsor. Pero, ¿supone en realidad la evolución un progreso? ¿Son superiores las alas a las aletas, los pulmones a las branquias? ¿Es el hombre mejor que las otras especies? Hasta hace algunas décadas no solo serían afirmativas las respuestas, sino que las preguntas mismas parecerían inoficiosas. Hoy
La sospecha de que nuestra especie es la más peligrosa plaga que haya engendrado el mundo nos tiene hundidos en un misterioso estupor, y nadie sabría decir qué rumbo seguirá la civilización. Hay quien afirma, sin embargo, que la especie, ávida, codiciosa, salvaje, fratricida, persistió durante milenios en sus conflictos y sus esfuerzos sin poner en peligro los fundamentos del mundo y los orígenes del universo, y que es solo la exaltación del saber humano, el triunfo de la razón, de la ciencia, de la técnica y de la industria, lo que nos ha puesto en condiciones no solo de destruir la civilización, sino de arrastrar en nuestro naufragio al resto de la ingenua y mágica naturaleza, cuyo atributo más evidente es la inocencia. Corriendo como los gamos sobre la superficie de la tierra, excavando como los topos sus entrañas, sumergiéndose como los peces en las profundidades, remontando como los pájaros el aire planetario y llegando como ninguna otra criatura más había más allá de la atmósfera. El hombre ha rivalizado con todos los seres en el dominio de este mundo, ha hecho del planeta entero su reino y es asombroso vernos no solo alimentándonos de toda criatura, sino cabalgando los potros más recios, gobernando desde su loma a los enormes elefantes, conduciendo vastos rebaños, dirigiendo manadas de búfalos, recibiendo las presas que traen del cielo los halcones, haciendo saltar dócilmente a los tigres feroces a través de aros de fuego, haciendo que los osos inmensos hagan piruetas sobre balones de colores, convirtiendo a los monos cordiales en penosas criaturas de humanos. En todo esto hay ingenio, laboriosidad y evidente capacidad de dominio, pero hoy también no sé qué margen hay, perdón, pero hay también no sé qué margen de crueldad insensible, de irrespeto por un orden misterioso que siempre se portó ante nosotros con la elemental lealtad de quien se somete a unas leyes invariables. En el fondo de nuestra inteligencia, una espesa niebla de estupidez hace que utilicemos nuestro talento casi siempre para atroces designios. Hay un extraño placer en dominar a los otros, sean animales o humanos. Hay, decía Montaigne, una punta de agridulce voluptuosidad en provocar el sufrimiento ajeno. Y por otra parte, la docilidad, la inocencia y a veces la pasividad de las criaturas suele verse como pruebas de que merecen ser dominadas. Pareciera que el hombre es incapaz de respetar lo que no le oponga resistencia y lo que no ejerza violencia. Así, la doctrina pacifista de Cristo solo fue acogida por la humanidad después de aplicar sobre su fundador el debido castigo de la cruz. Y muy a la humana, esa doctrina sirvió después para enmascarar y disimular las peores crueldades, las guerras más intolerantes y más despiadadas. Pero el hombre, que ha podido dominar el mundo y sojuzgar a sus semejantes, no parece tener poder sobre sí mismo, y esta es la hora en que sus inventos han tomado un impulso irresistible y no parecen ya ser gobernados por la voluntad de su creador. El hombre ha concitado poderes que no parece estar en condiciones de dominar. Y la fábula del aprendiz de brujo del poema de Goethe, que hace 50 años nos divertía en los dibujos animados, hoy parece adquirir los perfiles de una gigantesca tragedia. Ya no es tan evidente como antes que el hombre sea la criatura superior de la naturaleza, que su puesto deba ser el de dominador y de rey. Ya no parece tan evidente que toda evolución lo sea realmente. Es decir, comporte un progreso. No parece tan evidente que las diferencias de ciertos órdenes entre las especies impliquen algún tipo de superioridad y autoricen la dominación, la depredación, la aniquilación de otros. En el orden meramente natural, la llamada evolución modifica y adapta a los seres a otras condiciones, pero no parece ascender hacia la formación de un tipo superior de vida en la Tierra, y aunque así fuera, no parece ser el hombre ese milagroso vástago del largo y accidentado proceso. Pero la mentalidad moderna no solo supone que el hombre es la criatura perfecta, que todo debe definirse con respecto a ella, que el planeta es su depósito ilimitado e inagotable de recursos, que el futuro es el escenario exclusivo de su confort y de su felicidad, que todos los órdenes de la vida le deban sumisión y tributo, y que toda la materia le está irrestrictamente ofrecida,
sino que ha convertido la ilusión del progreso natural en el fundamento de otra ilusión, la de que todo en la historia está gobernado por la ley del progreso. Así, cada invento de la modernidad nos llega como sacralizado por la idea de que toda novedad supone un avance. Nadie duda que los autos de hoy son mejores que los autos de ayer. Pocos piensan que la proliferación de los autos está cambiando por un plato de orgullo y comodidad el oxígeno del planeta y el derecho a la capa de ozono. Parece que les debiéramos gratitud a las fuerzas que construyen nuestro patíbulo. Parece que debiéramos gritar, bienvenido el progreso. Cada vez que surge una nueva tontería, una nueva atrocidad, si el vértigo de la moda encadena a las juventudes del planeta una frenética servidumbre, si las ciudades crecen sin control y sin previsión, deslumbrando a los inmigrantes con promesas cada vez más irreales, si para salvar los rendimientos del capital los pesticidas envenenan los campos, si las industrias militares trabajan día y noche para producir cada vez más sofisticados instrumentos de muerte, si transformamos sin reflexión la materia del mundo en sustancias inertes incapaces de volver al ciclo de la naturaleza, si multiplicamos los monstruosos escombros no biodegradables, bienvenido el progreso. Si la técnica y la industria nos imponen un ritmo cada vez más desaforado y urgente en la vida, en el trabajo, en los viajes, en el placer, en la música, un ritmo que excluyó lo divino y que pronto excluirá al humano. Bienvenido el progreso. Si el universo imperativo de los mensajes comerciales invade sin tregua el espacio y la mente, si la escuela sustituye cada vez más la relación viva con el mundo por un discurso autoritario y fósil que usurpa el lugar del conocimiento, si los ociosos inventos de la tecnología nos hacen cada vez más pasivos, más sedentarios y más inmóviles, si la manía de la especialización nos arroja cada vez más inermes en manos de técnicos cada vez más obtusos, si la ciencia explora las entrañas de la realidad y manipula amenazadoramente el universo de los dioses sin respeto y sin escrúpulos, bienvenido el progreso. No hay ya novedad que no quiera imponerse por ese camino. Supongo que alguna vez las cosas tuvieron que probar su utilidad antes de ser aceptadas. Ahora parece bastar que alguien las anuncie como algo nuevo y que alguien los venda como algo ventajoso. Así han logrado invadirnos no siempre transitoriamente cosas que cualquier mente sensata rechazaría si el prurito de la novedad no inhibiera la reflexión. Todavía se ve por ahí, deprimente y siniestra, la vegetación de plástico que fascinó a los humanos hace pocos lustros. No debieron faltar los que creyeran que por fin el progreso nos daba plantas y flores que no era necesario cuidar ni regar. Todavía se ve por ahí esa lechosa y espectral iluminación que pone en todo espacio una tristeza de hospital o de cárcel. La diversidad de los pueblos y de las culturas tiende a ser borrada por el auge de una cultura internacional de jeans y camisetas y chicles, de cuñas comerciales homogéneas, de espectáculos planetarios masivos, de noticias idénticas. Día a día se sustituyen tradiciones ricas y curiosas, trajes complejos y llenos de sentido, bebidas, leyendas, un universo profuso y profundo arraigado de mil maneras distintas en la tierra nutricia. Por una sola expresión casi siempre evanescente y trivial, como los caudillos militares, el capital se complace en borrar diferencias y uniformar a los hombres. Cuando ya no seamos más estos millones de rostros singulares expresando cada uno un pasado, un carácter y un alma, sino el mismo ser incesantemente repetido hasta el vértigo, habrá alcanzado su plenitud esta curiosa tendencia moderna que llaman progreso a perder todas nuestras conquistas civilizadas, a diluir en unos cuantos colores impuestos la infinita variedad de los matices del espíritu humano. Así se irá cumpliendo la melancólica afirmación de aquellos versos de Emerson según los cuales el hombre declina, renunciando a su mundo estrella por estrella. Es posible que algunas invenciones de la época puedan generar por su novedad o su practicidad la ilusión de un progreso. Aviones cada vez más veloces pueden generarnos la ilusión de un inmenso poder sobre las leguas y los reinos, aunque no debemos ignorar que vivieron mejor las aventuras del mundo hombres como Alejandro o Marco Polo.
que los afanosos ejecutivos de hoy yendo cada día de idéntico avión a idéntico hotel y de allí a idéntica sala de juntas de conferencias del mundo a los que no consideran necesario explorar porque ya conocen sus cifras estadísticas. Pienso también en esos atléticos turistas orientales que descienden a prisa de los autobuses para turnarse velozmente ante la cámara junto al edificio o el mármol correspondiente, y que velozmente se alejan con su botín de memorias fotográficas que otro día les dirán dónde estuvieron. Para seres poseídos por la enfermedad del rendimiento, ¿qué progreso las máquinas que abrevian los procesos? Para músicos cuyo trabajo exige cada vez más piezas y más rentables, qué progreso un aparato que sustituya a 20 instrumentos y a sus respectivos intérpretes por un solo programa de informática. Nadie parece deplorar que por el camino de ese progreso se haya perdido el viejo deleite de hacer las cosas. 20 maneras distintas de producir sonidos armoniosos, las voces brotando de las maderas y los metales, los matices que ponen las almas al pulsar aquellos hermosos objetos, prescindir de la riqueza de los procesos, del placer que provocan, del efecto bienhechor que obra sobre los espíritus la lenta elaboración de las cosas y preferir solo la rapidez de los resultados. A ese ápice de la renuncia nos trajeron los tiempos. Hay quien piensa que es mejor escuchar discos que voces vivas, ver pequeñas figuras de luz que viven previsibles peripecias en la pantalla que conversar con seres de carne y hueso llenos de conmovedora e impredecible humanidad. Pero la irrisión de la idea moderna del progreso se desnuda mejor en ciertos detalles aparentemente minúsculos, en el auge de las cosas que ahorran esfuerzo físico y mental, en el auge de la cultura del derroche que invierte el esfuerzo de miles de seres en cosas cuya función es durar un instante, cosas que parecen marcadas por el deber de la inmediata caducidad, cosas cuyo uso no puede repetirse. Un melancólico vaso plástico sería el símbolo perfecto de esta época derrochadora y superficial si no compitieran con él los dos bastones simbólicos de nuestra declinación. Esa calculadora portátil sin la cual ya no somos capaces de sumar los minutos que ahorramos usándola, y el poliédrico control remoto que ha llevado nuestra inmovilidad doméstica a unos grados de perfección insospechados. Si existiera necesariamente el progreso, el mundo no habría llegado desde el siglo de Adriano hasta el siglo de Hitler. De la mente universal de Francisco de Asís a esas monstruosas mesas con patas de elefantes que se exhiben en ciertos almacenes de decoración, de los genocidios de Genghis Khan a los genocidios de Pol Pot. Avanzar y retroceder en caprichosas e indóciles oleadas parece haber sido el destino de la especie humana, extrañamente desprendida del orden natural para erigirse sin mayores títulos en dueña del mundo y árbitro y verdugo de las especies. Pero esa idea de que el progreso es algo evidente y necesario sobre todo nos aturde para pensar en la posibilidad de algún progreso real, es decir, fruto del esfuerzo y no de la inercia, de la previsión y no de la fatalidad. Hasta hace muy poco la división del mundo en naciones desarrolladas y naciones en vías de desarrollo hacía evidente la idea de un avance lineal que, mediando el suficiente esfuerzo y la suficiente abnegación, llevaría a nuestras naciones bárbaras al esplendor de la industrialización, de la opulencia y de la cultura. Hoy la expresión en vías de desarrollo más podría ser una amenaza que una promesa, pero la triste verdad es que el mundo es uno solo, y las semillas de la catástrofe están bien repartidas. La monotonía general del esquema de vida de las sociedades ricas, con sus únicas opciones de trabajo y consumo, droga y superstición, pasividad y espectáculo, tiene su correlato en la postración de las multitudes en las sociedades pobres, con sus indigentes que crecen, sus mayorías excluidas, su auge de la delincuencia y de la violencia. Cada fenómeno planetario tiene por lo menos dos caras. En el norte
se llama derroche y en el sur se llama indigencia. En el norte se llama delincuencia. Perdón, se llama drogadicción. En el sur se llama narcotráfico. En el norte puede llamarse industria militar y en el sur pueden llamarse guerra de guerrillas. Pero por lo menos ya es evidente que no hay dos mundos y mucho menos tres, sino uno solo, y que todo esfuerzo por resolver los problemas de uno sin pensar en los problemas de otros solo será estupidez o mala intención. Si el cuadro que vemos hoy en nuestro planeta es la expresión del progreso que anunciaron los gansos del siglo XIX, habría que decir que el mundo ha progresado ya demasiado y que cualquier desviación o cualquier retroceso parece preferible a seguir internándonos por esos reinos sombríos. Lo que parece esperarnos en el futuro puede superar las previsiones ya harto pesimistas de la ciencia ficción. Poca cosa son los dédalos de funcionarios de Stanislaw Lem, las profanaciones cósmicas de las expediciones de Bradbury, las todopoderosas corporaciones y los tenebrosos proletariados de Frederick Paul, aliado de lo que prometen las mafias planetarias, el mercado callejero de energía nuclear, la proliferación de residuos radioactivos y las bodegas teratológicas de la ingeniería genética. ¿Puede la mera lucidez, ya en los umbrales del nuevo milenio, detener la carrera desenfrenada en los potros del progreso? Tal vez no sería imposible si la humanidad advirtiera que tras las seducciones de la publicidad, las provisiones de la industria son prodigios de la ciencia, los refinamientos de la especialización y las maravillas de la técnica. Subyace algo insensible y monstruoso, que adulando al hombre, predicando su confort y su supremacía, lo espolea hacia su rutina. Pero estamos demasiado asediados de tentaciones, demasiado absortos en esas pantallas, demasiado pasmados de hechos y de cosas, demasiados acosados por la necesidad o por el afán de poseer. Y mientras tanto, fieles al mundo que deben acompasar los relojes, corren cada vez más aprisa. Bueno, ahí finaliza el capítulo 2.